tardes, noches ya. La verdad que hermoso el tiempo de alabanza. Buena memoria de la mayoría, así que también eso muy bien. Hay un aprobado en lo que se refiere a esa parte. Bueno, mientras los invito a que vayan con sus Biblias a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, primera carta de Pedro, capítulo 3, me gustaría que nos vayamos metiendo un poquito en el tema a través de algunas preguntas. Y son preguntas que entiendo y he podido ver, y quizás ustedes pueden compartir conmigo, que son preguntas necesarias y que son preguntas cada vez más frecuentes. Son realidades que están llegando de distintas formas, en forma de ataque, en forma de inquietud, en forma de incertidumbre. La primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿te has preguntado alguna vez por qué crees lo que crees? Una vuelta hablando con un chico muy amigo, me manifestó una realidad que hasta yo coincidí. Él me manifestó, si yo hubiese nacido en Turquía, en Egipto, a menos que alguien me haya predicado, yo hoy sería musulmán. Sí, era una realidad. O sea, en un país en el que la religión oficial, la cultura, la propia familia pregona el Islam, la realidad es que sí. Voy a poner acá. Gracias. La realidad es que sí, sería musulmán. El tema es que el planteo venía con otro objetivo, venía con la idea de nosotros creemos esto porque nacimos acá, no necesariamente porque sea la verdad. Bueno, la charla siguió, llegamos a un punto en el que no había coincidencias, pero se pudo terminar bien. Ahora, ¿todos podemos responder con sinceridad y con peso por qué creemos lo que creemos? Yo nací en un entorno cristiano. Mis padres habían conocido al Señor antes de que yo pasase a existir. Lo que implica que todo lo que escuché desde niño fue el Evangelio, obviamente con un montón de cosas más, pero fui criado con el Evangelio. Muchos de acá vivieron esa realidad, otros no, otros se encontraron al Señor Jesucristo en una etapa distinta de su vida. Yo desde niño escuché esta realidad. Ahora, ¿creo esto porque nací en ese lugar? Esa sería una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Creo esto porque mis padres creen esto? Yo les voy a compartir algo. Si vos crees esto por el simple hecho que tus padres creen esto, y no estoy hablándoles sobre los jóvenes, a los mayores también, si seguís esto por el simple hecho que lo seguían tus padres, y estás en problemas, estamos en problemas. Llega un punto en la vida del cristiano en el que tiene que plantearse, o el que manifiesta ser cristiano, cuál es la consistencia de su fe. E incluso el título de este sermón, este mensaje, reflexión, como quieras llamarle, es consistencia. ¿Qué consistencia hay en la fe que vos profesás? A ver, todo el mundo dice que es cristiano, no todo el mundo, gran parte de la población, por lo menos con la que nosotros nos relacionamos, manifiesta ser cristiano. Tocando de vuelta el tema este del mundo árabe, para el mundo árabe, cualquiera que no pertenece al mundo árabe y pertenece a Occidente, le llaman cristiano. Independientemente de que después nos vamos a encontrar con otras religiones, con otros credos, con ateísmo, agnosticismo y un montón de filosofías que no son nuevas, pero que están en la tierra. Ahora, llega un punto en el que tenemos que plantearnos qué fue lo que hoy nos trajo a este lugar. Yo siempre trato de que veamos cuál es nuestra motivación para dañar. Tu motivación es una mera intención de cumplir con una liturgia, está mal. ¿Sí? Ahí caemos en la religiosidad. La religión en sí no es mala, la religiosidad es un problema. Cuando vos asistís acá porque tengo que asistir por la costumbre de asistir o porque no quiero que me digan nada, después si falto, entonces
vos estás cayendo en un error, la motivación no es la correcta. Lo mismo con el tema de nuestra fe. ¿Por qué decimos que somos cristianos? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? Y empezar a profundizar un poquito en esas realidades que vos manifestás, que yo manifiesto, a ver cuánta consistencia tienen. Para que de esa forma puedas tener la tranquilidad frente a cualquier tipo de pregunta que venga, de que no crees porque naciste en un contexto cristiano. Crees porque realmente aquello que alguna vez asiste como la verdad es la verdad. Porque nosotros podemos cantar que Jesucristo basta porque creemos que Jesucristo basta. Y Jesucristo basta aún frente a las peores circunstancias. ¿Creemos realmente eso? ¿Creemos realmente eso? ¿Cuánta consistencia hay en nuestra fe? Vamos a la carta de Pedro, primera, capítulo 3, texto 15. O vamos a leer desde el 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no está hablando de cualquier tipo de sufrimiento. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Vean? Cuando nosotros nos planteamos esta realidad de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros decimos ser, tenemos que ir a las bases, ir a los cimientos, ir a los fundamentos. Si ustedes van al canal de YouTube de la iglesia y prestan atención a los últimos mensajes, presten atención solamente a lo que hay cargado en marzo, abrió el mes Lucas hablándonos de el tiempo de tormenta y cómo podemos encontrar seguridad en Dios. Un poquito después, unos jueves después, Dani nos comparte un mensaje sobre un Dios que es confiable. ¿Se acuerdan? Los que participan, si no, vayan al canal. Y ahí van a encontrar los mensajes. Mi papá habló hace unos domingos sobre el llamado, y un llamamiento general, un llamamiento particular y la forma en la que el Señor nos llama. Diego el otro día habló sobre la voluntad de Dios. Y cómo es buena, agradable y perfecta siempre y cuando sigamos ciertos lineamientos. Tuvimos este mes el mensaje de Jorge Rabonetti. ¿Recuerdan el mensaje de Jorge? Que nos instaba a través de la carta de Santiago a practicar una fe genuina, no una mera religiosidad. Y hubo, a través de la palabra, exhortación a prestar atención a la necesidad, al desamparado, al afligido. ¿Fueron los hermanos escogiendo temas al azar? Posiblemente los hermanos no, y me incluyo, no estamos siendo conscientes de esto, pero es el Espíritu Santo que está hablando en la iglesia. Nosotros en la estructura que tenemos de iglesia no tenemos un tema continuado que vayamos dando o un pastor que es el único que habla. No está mal, no está bien, simplemente que tenemos otra forma. Y en la forma en la que tenemos hay libertad para que cada hermano en la intimidad con el Señor busque el tema y lo que entiende que es lo mejor. Y si ustedes se fijan, cada mensaje siempre arranca con lo que entendemos que es lo mejor para compartirles. ¿Es coincidencia que el mensaje de Lucas y el de Dani tengan tanta relación, el mensaje de mi papá con el de Diego y el mensaje de Jorge sea básicamente la parte práctica de todo lo que los otros 4 hermanos dijeron? Díganme ustedes si consideran que eso es coincidencia. Entre medio tenemos 2 hermanos de visita. Uno es Juan Bernardi y el otro es nuestro conocidísimo Walter Montoya. Uno nos habló a través del endemoniado Gadareno, nos exhortó a salir un poquito de nuestra realidad y comodidad y ver que hay personas atadas en prisión. Independientemente de hablar o no de endemoniados, la realidad es que el mundo está preso por el pecado, es esclavo del pecado y tenemos una verdad que puede hacerlo libre. Así tuvimos luego a Walter la semana pasada hablándonos Salmo 23, se enfocó en el texto 1, ¿recuerdan? Capítulo 1, Jehová es mi pastor, nada me falta. El Espíritu Santo fue determinando que esas cosas se nos compartan. ¿Nos gustan? ¿No nos gustan los oradores? Hay por detrás un Dios que está a cargo de todas las cosas.
¿Qué tan convencido que hay un Dios que te acabó eso? ¿Qué tan convencido estás de que hay un Dios a cargo de esta realidad? La iglesia de Río Ceballos no le pertenece a ninguno de los que asisten. La iglesia de Río Ceballos le pertenece a Jesucristo. Y es Jesucristo el que se encarga, a través del Santo Espíritu que Él envió para que esté aquí en lugar de Él, el Santo Vicario, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos instruidos a través de distintos instrumentos que Dios usa. Predicaciones, en enseñanzas, en clases. ¿Por qué crees que esto es cierto? ¿Cuál es la base de esto? ¿Qué tan necesario es saber cuál es la base de esto? Bueno, estamos entrando en un tiempo en el que se hace cada vez más necesario tener una fe consistente. Y consistente me refiero a aquella cualidad que lo hace estable, que lo hace coherente, que no desaparece fácilmente. Que vienen y te hacen una pregunta y vos podés responder sin trastabillar o no te mueven el piso con el cuestionamiento que te hacen. O vamos más allá, no pongamos una persona que te cuestiona, pongamos una realidad que te choca. Te pasa algo terrible, de esas experiencias que son innombrables en la vida de una persona aquí en la tierra. Y eso no te mueve el suelo porque es ajeno a la fe a la cual hemos sido llamados. ¿Qué tan consistente es nuestra fe? Vamos a ver a través de este pequeño versículo que es el texto 15, donde nos vamos a enfocar, de qué manera podemos nosotros dar respuesta a este interrogante y también de qué manera es necesario, bíblicamente hablando, que nosotros nos paremos como cristianos en este mundo. Arranca la palabra de Dios en el texto 15 del capítulo 3 de la primera carta de Pedro diciendo si no. Está estableciendo un contraste con algo que pasa antes. Si ustedes van al final del texto 14, ¿qué dice? No se dejen amedrentar por temor de ellos, no se turben. No tengan temor si no. Por eso arranca con un si no. Está estableciendo el contraste a lo anterior. Cuando llegue el tiempo de dificultad, cuando llegue la tormenta, cuando llegue el momento del cuestionamiento, cuando llegue esa inquietud de parte de otra persona, que no sea turbado, sino santificar a Dios en vuestros corazones. Es una expresión conocidísima que quizá la decimos mucho los que asistimos mucho a la iglesia, pero ¿qué tan fácil es? Es como recién Dani nos dejó a todos ahí con la respuesta que no sabemos qué responderle. ¿Qué vas a hacer para celebrar el amor de Dios todos los días? Y hasta que él nos dio un ejemplo a través de la realidad entre Mari y Lucas, no entendimos muy bien qué podíamos responder para estar bien. Ahora, ¿qué es santificar a Dios en vuestros corazones? ¿Qué significa bíblicamente hablar de que algo o alguien es santo? Siempre vinculamos la santidad con la pureza, con la ausencia de error, con la ausencia de falta. Y está bien, es cierto, porque aquello que es santo carece de error, carece de impurezas. La realidad es que la Biblia cuando habla de santo, y obviamente principalmente habla de santo cuando se refiere a Dios, se refiere a aquello que es separado, que es totalmente distinto, que es totalmente ajeno por completo a todo lo demás. ¿Y por qué vinculamos tanto? Y en muchos versículos de la Biblia encontramos la santidad vinculada casi como sinónimo de pureza ahí, porque lo que más nos caracteriza a nosotros es la impureza de la sociedad, el pecado que nosotros tenemos. Por eso es que cuando hablamos de santidad y hablamos de nosotros, de la santidad de Dios, y hablamos de nosotros, lo que más resalta es nuestra sociedad frente a su blancura, su pureza, lo maravilloso que Él es. Pero no se circunscribe la santidad o se limita la santidad solamente a su pureza. Se refiere al hecho de que Él es aparte, ajeno. Él no comparte vista con nadie. No hay nada en la tierra que podamos utilizar para compararlo con Dios. ¿Qué es santificar a Dios en nuestros corazones? Es entender desde lo más profundo de nuestro ser quién es Él. Seamos conscientes desde nuestro interior quién es aquel que nos creó. Y para poder hacer eso debemos cumplir con lo que sigue en el texto, pero
quedémonos primero con esta parte. En vez de turbarnos, en vez de caer en el temor, en vez de caer en la angustia, no dejemos que eso suceda. Pongamos a Dios en el lugar que corresponde en nuestro corazón. ¿Para qué? Santificad a Dios en vuestros corazones, y en nuestra Biblia dice, y estad siempre listos. La realidad es que el y no está. Ese y, ese conector, esa conjunción no está en el idioma original. Directamente dice, santificad a Dios en vuestros corazones, listos. Y después dice siempre. Listos siempre. ¿Cómo debemos nosotros actuar frente a las realidades que se nos van a presentar en la vida? Siempre listos. Vamos a algo contextual que no sé con este tiempo de cuarentena si hay grupitos o no, pero como el Boy Scout. ¿Cuál es el lema del Boy Scout? Nunca participé, pero siempre me causó gracia. Mi primo era Boy Scout. El lema es siempre listos, siempre preparados, siempre con algo disponible, estilo MacGyver, para que poder resolver la situación, para que si surge algo, ellos estén a disposición. Bueno, apliquémoslo espiritualmente. Listos siempre. La palabra listos acá se refiere a preparados, preparados siempre. Para presentar, dice el texto luego, defensa. La palabra que se utiliza en el original es la palabra apología. E incluso en nuestro español también utilizamos la palabra apología. ¿Qué es apología? Es básicamente la defensa, es la ciencia que da una defensa. Existe la apología cristiana, sería la ciencia que da una defensa de la fe cristiana. Lo que implica que hay una exhortación acá a estar siempre listos para poder defender ¿qué? Defender aquello que creemos. ¿Y defenderlo cómo? ¿Con emociones? No, porque después nos dice con mansedumbre. El que es manso es un término muy nuestro, agua del tanque. Así, tranquilo. Por lo tanto, si llega el cuestionamiento de tu fe, no hay nada peor que una mala reacción, no hay nada peor que una subida de tono, no hay nada peor que esas cosas. Porque no es la forma en la que el Señor te llamó a que estés listo. Con mansedumbre y reverencia, la palabra en el original también significa temor. ¿Temor por qué? Porque estás hablando de cosas que son mucho más superiores de lo que vos incluso sos, de lo que yo incluso soy. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza a la cual hemos sido nosotros llamados. La esperanza que hoy profesamos, la esperanza que hoy compartimos. ¿Qué tan consistente es tu fe? ¿Qué tanta defensa podés otorgar? Cuando llegan los chicos de la facultad, yo ya en el colegio, pero hace unos años era la facultad, ahora ya secundaria y en cualquier momento mi hijo en la primaria va a tener charlas de estas. Pero cuando llega el momento en que los jóvenes empiezan a ir a lugares donde hay personas que piensan distinto, que piensan otras cosas. Aquellos que nacimos en un entorno cristiano, medio como que se nos cuidó en una burbuja. Y luego empezamos a escuchar cosas contrarias a nuestra realidad y llegan preguntas que son complicadas de responder y como nuestra base es realmente, está atada con cinta de papel, la verdad es que empezamos a trastabillar y los padres empiezan a notar que sus jóvenes, sus hijos empiezan a apartarse, a alejarse, ya no creen y no sé qué responderle a sus cuestionamientos y cuántos jóvenes empiezan a irse porque no hay respuestas a los cuestionamientos que llegan. Cuando la palabra de Dios nos exhorta a estar siempre listos. Y esto para nada quita las otras realidades, para nada quita el amor con el que es necesario tratar, porque fíjense que esta defensa tiene que ser con mansedumbre y con reverencia, para nada quita el servicio en la iglesia, para nada quita la actividad, para nada quita el tiempo de familia, para nada quita absolutamente ninguna de las cosas. Pero hay una realidad, que si nosotros no nos preparamos, el ataque llega. Es el único texto bíblico en el que se nos llama a estar listos para presentar defensa. Fíjense, el apóstol Pablo presentaba defensa de su fe. Vayan a 2 Corintios capítulo 10, verso 5, él dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
de Cristo. Filipenses capítulo 1, texto 7, Filipenses capítulo 1, texto 17, Pablo dice claramente que él practicaba la defensa, él había sido puesto para la defensa del Evangelio. Judas capítulo 3, que contiendan ardientemente. ¿Y cuál es nuestro ejemplo supremo? No nos olvidemos de los apóstoles, nos olvidemos del gran siervo Judas, empecemos a pensar en el ejemplo supremo, Jesucristo. Jesucristo hacía apología, y su apología, ¿saben cuál era? Ahí está la gran diferencia con nosotros. Su apología era el mismo. No creen mis palabras, dice Juan 10:38, crean lo que yo hago. ¿No creen en mis palabras? Miren lo que yo estoy haciendo. Esa es la mejor defensa para hablar desde la consistencia de mi mensaje. Les traigo un mensaje que es de Dios, no lo reciben. Fíjense lo que hice. Si no me creen a mí, crean por la consistencia de las evidencias que les traigo. El ejemplo supremo de un cristiano es aquel a quien seguimos, que es Cristo. Cristo estaba siempre listo para presentar defensa. Ahora, se desprenden varias realidades de esto de presentar defensa. Primero, dice defensa, no ataque. Es muy común ver, en especial cuando son jóvenes impetuosos, que aprenden algo nuevo o ven muchos canales de YouTube, esto y lo otro, y salen como locos a pelearse con el mundo. No, pará. Si no llega el cuestionamiento, no des respuestas que no se hicieron, a preguntas que no se hicieron. No salgas a pelear con la gente. No te metas en una iglesia católica a plantear las diferencias que tenemos en doctrina. No te metas en medio de una caminata de los testigos de Jehová a pelearte con ellos porque crees otra cosa. Dice presentar defensa. El día que tengas una charla y haya algún cuestionamiento o algún planteo que sea contrario a tu fe, que tengas suficiente consistencia para poder dar respuesta, para poder dar defensa, para decir, no, yo creo esto porque sé de dónde viene. Si yo les pregunto por qué tenía que morir Cristo en la cruz, ¿por qué? ¿Por qué tenía que morir? Vamos a eso puntualmente. Teniendo el poder de hacer así, a los más jóvenes, estilo Thanos, así, y acababa todo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que venir y morir? ¿Qué necesidad de salir del cielo, venir y morir? Volvemos a lo mismo, es porque éramos todos pecadores, pero ¿por qué tenía que morir? Porque había una demanda. Está buena la respuesta, pero falta algo más. Éramos todos pecadores y había que pagar un precio. ¿Lo tenía que pagar quién? La humanidad. La humanidad estaba condenada y la humanidad tenía que pagar ese precio. ¿Qué hizo Dios? Dios puso esa regla, esa norma. Dios estableció esa realidad, que la paga del pecado es la muerte. Y Él no puede ir en contra de su justicia. Él estableció cuáles son las leyes, el estándar moral. Él estableció la justicia, lo que es justo. Y lo que es justo es que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien tenía que morir? Pero si mato a la humanidad, entonces ¿a quién salvo? Si estoy matándola. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? La segunda persona de la divinidad se hizo hombre para ser representante de la humanidad y muere porque paga justamente la deuda que teníamos nosotros. Y sobre él pesó toda la condena que teníamos nosotros encima. La ira de Dios cae sobre él. Piénsenlo y grafíquenlo como se les ocurra. La condenación eterna del infierno toda en un solo día, en un solo momento, en esa cruz, sobre Cristo. Para que todo aquel que crea en Él y crea en la obra que Él hizo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la realidad de por qué tenía que morir. No es solo porque nos amó. Nos podría haber amado y haber hecho así. Nos podría haber amado y haber hecho de muchas otras formas, pero no había otra forma. Porque la justicia de Dios demandaba y Él no puede contradecirse el mismo. Al punto de que el Padre, la primera persona de la deidad, aún frente al Hijo, no frenó el castigo, no frenó la condena. Fue establecido en la eternidad que el Hijo se iba a entregar. Hebreos capítulo 10. Aquí vengo yo a cumplir tu voluntad, como en el rostro del libro está escrito sobre mí. Desde la antigüedad establecido de que Cristo iba a entregarse para ser Él el sustituto, el que ocupe nuestro lugar. El Evangelio son más que 5 puntos, son más que un dibujo, son más que una enseñanza.
Y está bueno que eso suceda y que con eso se comparta, porque de esa forma vamos asimilando esta realidad. Pero luego va a llegar el momento en el que se nos va a pedir más que esos puntos que sabemos de memoria, se nos va a pedir más que esas realidades que conocemos casi al dedillo porque son simples y fáciles de memorizar. Se nos pide cuánta consistencia hay. ¿Significa eso que el que no sepa al dedillo estas cosas se va a ir al infierno o no pertenece a la iglesia? No, para nada. Pero la Biblia nos muestra constantemente de que Dios nos va a pedir en función de los privilegios que recibimos. Obviamente a una persona que nació en el medio del campo, yo fui a predicar a Paraje Campo Grande, esa gente a duras penas tiene una pizca de educación si alguien con mucho corazón va a enseñarles, pero la mayoría son analfabetos no por elección, sino porque no hay opción. No le va a pedir una defensa al dedillo del griego original a una persona que cree en Cristo en ese lugar. Pero la persona que está en medio de la sociedad con todos los privilegios, hasta con la capacidad monetaria para poder acceder a ese conocimiento, sí le va a exigir. Te va a exigir en función de los privilegios que tenés. Tenés maestros, tenés maestras en la iglesia que pueden enseñarte, entonces el Señor te va a exigir que vos demandes e inviertas tiempo con esas personas para poder ser instruido o instruida y para poder tener consistencia en tu fe. Te convertiste en el medio de Turquía y la única creyente en todo tu entorno sos vos, y sí, dependés íntegramente de lo que podés entender de la palabra de Dios y de algún misionero que haya sido llamado y te pueda acompañar ocasionalmente. No te va a exigir lo mismo que le va a exigir el que tiene la posibilidad de hacer otras cosas. Pero en función de lo que el Señor te dé, va a venir esa necesidad de que vos estés siempre listo. ¿Cuánta consistencia tiene nuestra fe? Y pensémoslo siempre en función de la realidad que nosotros vivimos. De la realidad, muchas veces, y en esta parte del mundo privilegiada que nosotros tenemos. ¿Cuánto acceso hay a información, a material? ¿Y cuánto tiempo muchas veces tenemos disponible? La mejor evaluación la hace los celulares. Los invito a que busquen esta función. Vayan al celular, uso de la pantalla o uso de aplicaciones, mejor dicho, mejor ese. Uso de aplicaciones y fíjense, les dicen tiempo. Tiempo de WhatsApp, tiempo de Instagram, tiempo de Facebook, de TikTok, de la red social que tengas. Te dice el tiempo que le dedicas por día y te va tirando estadísticas. Yo agarro mi celular a veces y me preocupo. El tiempo que uno pierde por día en algunas cosas. ¿Hay disponibilidad de tiempo? Sí. ¿Hay recursos? Sí. Hay mucho disponible para que podamos nosotros presentar defensa. Ahora, todo esto suena lindo o no, es pesado quizá o no, pero hay una realidad. Esto no es porque sí. Es necesario que tengamos consistencia en nuestra fe, porque es necesario de que el mundo entienda que está perdido. Y obviamente que no lo vas a convencer con la elocuencia de palabras, no lo vas a convencer con argumentos racionales y lógicos. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero para que te escuchen el Evangelio muchas veces vas a tener que demostrar cuánta consistencia tiene la verdad que vos compartís. ¿Cuán real es? O por lo menos cuán real es para vos. Que cuando llegue la pregunta tengas una respuesta. No memorizada, estilo secta, sino una respuesta con base, una respuesta que por detrás no lleva lo que me dijo tal. Lleva por detrás el tiempo que yo pasé con este hermoso libro para poder dar esa respuesta. Esa es la manera en la que debemos estar siempre listos. Hoy, el acceso tan libre y tan abierto a la información es tan beneficioso como peligroso. Podés armarte una ensalada en la cabeza con la cantidad de cosas que leas, o tener la posibilidad de ser muy bien capacitado y preparado. De ahí que se hace necesario que tengamos un espacio de comunión, un lugar, un templo, una asamblea local en donde haya hermanos y hermanas con más tiempo
y con más conocimientos que nos vayan guiando e instruyendo y diciendo para qué lado ir para poder ser instruidos correctamente. Pero siempre sobre una base que me gustaría que quede bien firme. No me creas. No me creas a mí. No le creas a Gere. No le creas al maestro que está ahí. Así como los hermanos de Berea en Hechos capítulo 2. Hoy nos encontramos en tiempo en Hechos 2, escuchamos. A los hermanos de Berea en el libro de Hechos. Estos hermanos lo que hacían era, iba Pablo, o sea, no es que iba Pere, que hace 2 días que está aquí en la iglesia. Iba Pablo, el apóstol Pablo, el que nosotros vemos que es uno de los mejores y mayores referentes en la historia de la iglesia. ¿Y qué hacían los hermanos de Berea? Excelente lo que compartiste. Llegaban a su casa y empezaban a ver con las escrituras. Y una vez que veían consistencia, que había coherencia, que no había contradicción y que había una real muestra de que era doctrina de Dios, que era enseñanza de Dios, entonces creían. No me creas. Agarrá la palabra y fíjate que el Señor te muestre si hay consistencia en lo que te comparto. Si la hay, si lo que te comparto es verdad a la luz de la Escritura, sí te invito a que me creas. Pero primero, contrasta todo lo que se comparte desde este lugar con la palabra de Dios. Si vos tenés la posibilidad, hacelo. Porque es lo más sano, es lo más útil. La carta de Pedro es muy rica en contenido. Arranca saludando, sigue hablando de una esperanza viva, el llamamiento a una vida santa, la piedra viva que es Cristo, la definición de iglesia en 2 Pedro 2, 9 y 10, donde dice que somos un pueblo escogido por Dios, una nación santa. Luego vivir como siervos de Dios, deberes conyugales. En el contexto de hablar de una buena conciencia, mete esta enseñanza, estar siempre listos. Después nos habla de ser buenos administradores de la gracia de Dios, de padecer como cristianos. Hay una exhortación a los pastores a apacentar la iglesia de Dios y finalmente hay una despedida. La carta es muy rica en contenido, muy amplio el contenido de la carta. No es que el apóstol Pedro se centró puntualmente en esto, pero lo menciona porque es necesario. Y para terminar, veamos por qué es necesario. Fíjense, el título de esta sección de 1 Pedro 3, del 8 hasta el 22, es una buena conciencia. En la mayoría de las Biblias lo van a encontrar así. Dice el texto, y parafraseando porque para no perder tiempo en la lectura, después léanlo, de que cuando nosotros nos presentemos frente a estas realidades, debemos actuar de forma tal que no se pueda decir nada malo de nosotros y que lo malo que se diga sea malo desde la perspectiva humana, pero aprobado desde la palabra de Dios. La primera carta a los Corintios, otro escritor, en este caso, en el caso de 1 Corintios es Pablo, nos habla de que el Evangelio, la cruz, es locura para el que se pierde. O sea, ¿por qué esta gente viene acá los domingos a hablar de Jesús? ¿Qué es lo que tiene tanto de especial Jesús? Es locura para los que se pierden. Es piedra de tropiezo para otro grupo de gente. Sin embargo, para nosotros, esto es una maravilla. Este es la verdad maravillosa. Esto es poder. Como dice Romanos, esto es poder de Dios para salvación. De tal forma tiene que ser nuestra vida que lo malo que se diga de nosotros sean cosas que surjan de la palabra de Dios. Es difícil encontrar un equilibrio. Creo que Jorge habló y mencionó la palabra equilibrio. Es difícil encontrar un equilibrio en la vida cristiana. Es difícil encontrar un equilibrio entre profundizar en las verdades de Dios y buscar consistencia, pero no descuidar que las otras realidades, lo que se nos exhortó ese jueves, las personas que se pierden, las personas necesitadas, la realidad de que tenemos que manifestar, tiene que haber evidencias de esa fe que nosotros compartimos. Pero esa dificultad no debe limitarnos, no debe frenarnos a nosotros para estar listos. Porque hay almas que dependen de la consistencia de nuestra fe.
¿No tenés en tu entorno personas que no creen en lo que vos crees? E independientemente que respetamos las otras personas y respetamos las otras creencias, nosotros sabemos que esa persona está condenada y necesita creer. No por un simple fanatismo o por una simple adhesión a una religión nueva o distinta a la que profesa en este momento. Porque hay un Dios en los cielos que dice, hecho, que manda a todo hombre que se arrepienta. ¿Por qué? Porque está establecido para los hombres que una vez muertos, luego está el juicio. Y en el juicio no hay tiempo para arrepentimiento. El tiempo es mientras estamos vivos. Entonces, en función de la consistencia de nuestra fe, de cuán real sean para nosotros las verdades bíblicas, va a ser cómo las vamos a compartir. ¿Por qué nos encontramos con hermanos y hermanas que hablan con tanta pasión de las verdades espirituales y a veces nosotros nos encontramos que nos cuesta y trastabillamos? Porque posiblemente no hay la misma consistencia. Verdades a las cuales todos podemos acceder. Nosotros no somos como este tipo de misticismo que enseña de que hay algunos privilegiados que comprenden las verdades, sino que todos tenemos la posibilidad de acceder a las verdades escriturales con la ayuda del Espíritu Santo, si Él mora en nuestras vidas. Entonces, conscientes de esta realidad, busquemos eso, porque es increíble cómo cambia por completo la forma en la que encaramos el ministerio y el servicio. Es increíble cómo cambia por completo la forma en la que nos sentamos y nos plantamos frente a los planteamientos y a las cuestiones. Y hoy la juventud va a enfrentar tiempos en los que se va a cuestionar la fe y no va a alcanzar lo que yo le enseñé a Bauti en mi casa. Va a necesitar Bauti pasar un tiempo en la intimidad con el Señor. Mi hijo va a necesitar profundizar en las verdades, trascendiendo lo que yo le pueda llegar a compartir, que seguramente va a ser limitado, y él va a poder llegar mucho más. Porque es otra generación, porque es más chico, por lo que sea. Pero va a ser necesario de que él tenga consistencia y tenga mucho más que mi papá me dijo, mi mamá me dijo, o en la iglesia me dijo. Debemos nosotros buscar estar seguros, firmemente seguros. Cantamos, y tomo lo que dijo Dani, cantamos cosas que nos terminan desafiando a nosotros. Vos esta semana te vas a enfrentar a la realidad de que te vas a rodear de personas que no creen. ¿Qué vas a hacer? Vamos a poner una imagen. Vos vas caminando, ves un precipicio y ves otro que está yendo. ¿Qué haces? ¿Vos ya lo viste? ¿Frenás? ¿Pegás la vuelta y te vas? ¿Dejás que siga? ¿Dejás que avance y caiga? Pará, vení. Hay un precipicio allá. ¿Quién dice que hay un precipicio? Te van a preguntar. ¿Quién dice que me pierdo? ¿Por qué decís que me pierdo? Dame una justificación para lo que me decís. ¿Tenemos justificaciones que respalden lo que nosotros creemos? Tomemos ese desafío. Porque una de las más grandes muestras de amor para con los perdidos es justamente conocer en verdad qué es lo que predicamos. ¿Cuál es la verdad que nosotros creemos? ¿Y quién es en quien nosotros creemos? Dejamos que se diga cada barbaridad de Jesucristo al lado nuestro. Y es Dios. Es amor, es bondad, es maravilloso, acarició a personas, fue tierno, es tierno, pero es Dios. Ajeno a todo, puro, limpio, inmaculado, perfecto. Aquel a quien le entregamos nuestra vida, nuestro dueño. Nos pesa, pero es nuestro dueño. No somos dueños nosotros mismos. ¿Qué tanto defendemos esa realidad de ese Dios maravilloso? Que está dispuesto a mostrar su amor para con todos. Pero es necesario que llegue de parte nuestra el Evangelio. Eso quería compartir.